Hay que recordar, la justicia no debe fallar. Hay que recordar, no se debe olvidar. Hola, soy Rodolfo González, periodista. Y la primera vez que yo vi un periodista en mi vida era un chiquillo. Era en los años 80, pero en ese momento yo venía pensando en otra cosa. Tenía 9 años y acababa de romper mi corazón el primer amor. Yo venía de la playa, metido en mis pensamientos, después del último adiós, a una muchacha tan linda. Ella tenía 2, era mayor que yo. Pero como en esa época no había celular, lo único que me ataba a la posibilidad de volver a verla, o por lo menos escucharla, era un papelillo con un número escrito a lápiz. Venía yo escuchando aquellos pensamientos, recordando aquellas imágenes, cuando de repente algo me sacó de mi mundo personal y me trajo aquí y ahora. Eran unos golpecitos. Los golpecitos estaban en la ventana del chofer, que era mi papá. Bajó la ventana y mi papá vio un hombre que traía un chaleco lleno de bolsas. Era un chaleco gris. Parecía urgido y dijo: señor, disculpe, soy periodista de CINART. Vengo de la frontera, tenemos noticias de la guerra en Centroamérica y no podemos llevar este cassette de 3/4 a San José porque se nos fregó el carro. ¿Usted no los llevaría? Un cassette de 3/4. En mi vida había visto eso. Yo me quedé como hipnotizado, deseando que mi tata dijera que sí, y dijo que sí. Claro, con mucho gusto. Ay, gracias. Mire, deme sus datos y cuando usted llegue allá al centro, porque estamos muy lejos, a 6 horas, desde Liberia. No se preocupe, nosotros llamamos y que haya un carro que vaya a recoger el cassette. El cassette quedó en el dash del carro y yo me quedé como hipnotizado viendo aquello. A la par tenía a Tentén, que era como una abuelita adoptiva que tenemos en casa. Y ella también estaba con la mirada hipnotizada viendo aquel cassette de 3/4. Y cómo no, entre los dos casi que dijimos la misma pregunta. ¿Y será que tiene noticias de los sandinistas? Los sandinistas, la contra, contadora, palabras que se mezclaban en mi mundo infantil con los juegos. Cuando corríamos en el patio y con las bicicletas y lo que hubiera, las llenábamos de flores el día del famoso desfile de las rosas y jugábamos que era el desfile de las rosas. O si había una campaña política, nos encaramábamos en una escalera y nos echábamos un discurso. Aquel mundo de juegos se nos revolvía con esas palabras que nos llegaban directamente de los intereses de Tentén. Tentén, que era una gran escucha de noticiarios y se compraba todos los periódicos, metía aquellas noticias y palabras en el desayuno y en el almuerzo. Por eso es que palabras como sandinistas o la contra me eran muy familiares. ¿Será que ese cassette, que esa caja negra, tendrá noticias de la contra y de los sandinistas? Qué Costa Rica tan distinta. Todavía lo puedo recordar. Tentén, aquella abuelita adoptiva, pegando la oreja a una antigua radio nacional y escuchando. Presidente Reagan llegando al aeropuerto esta mañana. Estas son las noticias de última hora. El Papa Juan Pablo II llega a Costa Rica entre las banderas de... Asesinada a balazos Viviana Gallardo por un cabo de la policía costarricense. Noticias tremendas y mezcladas que nosotros discutíamos en el desayuno. La primera vez que vi un periodista fue entregando aquel cassette de 3/4. Días atrás, yo estaba en la playa, jugando con el frisbee. Tenía un amigo, Philip, un vecino, y los dos jugábamos y jugábamos cuando de repente la vimos. Tenía el cabello rubio, tenía los hombros trigueños. Era la chiquilla más hermosa que habíamos visto. Hicimos de todo, porque éramos tímidos, para intentar buscar un pretexto para acercarnos a ella. Tirar el frisbee, que llegara a los pies de ella y llegar a preguntarle que si quería jugar con nosotros. Pero por más que lanzábamos el frisbee, aquel chunche devolvía hasta atrás de nosotros y no había manera de acercarse hasta que yo me harté. Y dije mis palabras más románticas de 9 años recién cumplidos. Disculpe, ¿qué está haciendo?
Fue lo único que se me ocurrió. Pero eso bastó para que tuviéramos en aquel verano del 84 mi primera acelerada de corazón. Claro que era un amor compartido porque mi amigo Philip también se enamoró de ella, pero no importaba. La despedida de aquella muchacha, se llamaba Catarina, dependía de aquel papel escrito con lápiz, el número de teléfono. Yo la llamé 2 veces, 3. De las 3, 2 no estaba. En la tercera hablamos y eso fue. Pero cuando uno es chiquillo, los juegos, las cosas van haciendo que estas experiencias se diluyan y pronto llegó mayo. En mayo, nuevamente Tentén nos llamó a gritos de estar oyendo una noticia impactante en la radio blanco donde ella solía pegar la oreja. Oigan, mataron a unos periodistas. Hubo una bomba en el río San Juan. Una bomba. Cuando dijeron que había explotado una bomba y que habían muerto varios periodistas de Costa Rica, un camarógrafo, una periodista del Tico Times y que había un montón de heridos también, yo me preocupé. ¿Será que aquel periodista que yo vi por primera vez, el del chaleco gris con las bolsas, el que tocó la ventana de mi papá, el que puso el cassette de 3/4 en el dash del carro, sería que también estaba herido? Las imágenes después las recuerdo como instantes que se vienen de mis ojos puestos en la pantalla del televisor o de las fotos que salían en el periódico. Era el atentado de La Penca. Aquel 30 de mayo, los periodistas de varios medios habían llegado a boca tapada y de ahí habían tomado un bote que los iba a llevar directamente a donde estaba un personaje bien famoso de la época, Edén Pastora, el comandante Cero. Edén tenía una agrupación que se llamaba ARDI y que peleaba contra los sandinistas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Pero parece que había intereses de Estados Unidos para que esa lucha contra los sandinistas se unificara en Honduras, pero Pastora no quería dejar sus armas. En medio de aquel contexto, un periodista europeo o alguien que se hizo pasar por un periodista europeo puso una bomba que, si no es porque una guerrillera patea el recipiente donde estaba y cambia la dirección de la onda expansiva, hubiera creado todavía mayor daño. Todas esas imágenes, todas esas voces, todas esas explicaciones, las recuerdo de chiquillo. Tiempo después, cuando entré en la universidad y elegí estudiar periodismo, me parece estarlo viendo. En la primera semana, ahí estaba Roberto Cruz y mi primo, que también había estudiado la misma carrera, me decía: vea, él estuvo en el atentado de La Penca. Los recuerdos de la infancia se mezclaban con la misma admiración que me causaron luego otros protagonistas de esta historia con quien tuve el placer de trabajar. Estaba Nelson Morillo, que con su sentido del humor, recuerdo, paliaba todas estas situaciones dramáticas. Y yo me ponía luego a pensar, ¿por qué luchan tanto porque esto no se olvide? ¿Por qué luchan tanto porque esto sea recordado? Y es que todavía, tantos años después, no se ha hecho justicia. Dicen que no hay nada más añejo que la noticia de ayer, que trabajamos los periodistas en muchas informaciones que en una semana ya no importarán para muchos, que es un esfuerzo importante pero efímero. Pero es que hay noticias que no se deben olvidar, porque son las noticias que exigen justicia, son las noticias que nos recuerdan que hay gente que está dispuesta a arriesgarse para que nosotros salgamos de nuestra burbuja individual y nos conectemos, como me pasó a mí, con lo que nos está pasando. Hay que recordar, la justicia no puede fallar. Hay que recordar, no se debe olvidar.